Buenos días, profesor. Ahora les voy a explicar la pregunta número 2. Esta pregunta la analizamos de la siguiente manera. Como dice el ejercicio, este es una etapa de filtro pasa todo y esta es una etapa de amplificador diferencial. Por ende, la primera etapa la analizamos de la siguiente forma. Bx va a ser el difusor de voltaje de la señal de entrada, que es Bs, reemplazamos el capacitor como si fuera una resistencia, que es 1 entre JWC. Le vamos a igualar a RF solo para reemplazarlo en las ecuaciones. Entonces, este divisor de voltaje va a ser igual a RF', que es el capacitor, entre RF' más R por el voltaje de entrada. Luego, también Bx va a ser igual al voltaje de entrada menos Bx entre 1. Esto se va a igualar al voltaje de salida BO1 menos Bx entre R. Por ende, la siguiente ecuación sería de la siguiente manera. Esto queda de esta forma, y en esta parte lo vamos a hacer con... Se reemplaza la ecuación con fasores, se va a hallar la magnitud, que sería 1 al cuadrado más el cuadrado de lo que queda, y sería la tangente, la cotangente de lo que queda, ¿no? De menos WRC, sobre la magnitud del denominador, igual por el arcotangente de WRC. Esto va a ser igual a 1, ya que estas magnitudes van a salir iguales, va a ser 1, con el fasor de menos 2 al cotangente de WRC. Este ángulo sale igual a 89,94, reemplazando, ya que tenemos que W va a ser igual a 2pi por la frecuencia, R es 1K y C va a ser 0,1 microfaradios. Entonces simplemente se reemplaza la ecuación y sale menos 89,94. Entonces el voltaje de salida en acá, el 1, va a ser igual al voltaje de entrada desfasado en menos 90 grados. La segunda etapa sería el amplificador diferencial, que la fórmula es básicamente el voltaje de entrada en la entrada no diferencial menos el voltaje de entrada de la entrada diferencial por el RF entre R1. Entonces, como RF y R1 son iguales, va a ser 1 y solo quedaría la diferencia entre los voltajes, que como ya sabemos, el voltaje de entrada BO1 va a ser igual a BS con un desfase de menos 90, y el voltaje de entrada en acá es BS con un ángulo de 0 grados. Por ende, el voltaje de salida va a ser la raíz de 2 del voltaje de entrada con un desfase de menos 135 grados. Como pedía la pregunta, ese sería el gráfico del voltaje de entrada y el voltaje de salida. La amplitud es 1 del voltaje de entrada y la amplitud es raíz de 2 del voltaje de salida, del voltaje de entrada, como tenemos acá. Eso sería todo. Muchas gracias.